Juan 6:68 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Gracias te damos, Todopoderoso, Jehová Dios de los ejércitos, maravilloso. Te adoramos, te exaltamos, Padre. Bendiga a las personas en este lugar y bendiga a las personas en todo lugar donde su palabra llegue. Le adoro, Jehová, por su bondad y su misericordia. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Juan capítulo 6, verso 68. Dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Aleluya. La experiencia que Jesús hizo ver ahí en ese momento a los discípulos, porque Jesús empezó a hablarles la realidad, ¿verdad? Porque la gente vive en un mundo donde las personas no viven en la realidad, sino que viven como en un sueño, como que la gente está dormida, la gente no sabe ni lo que hace. La gente se muere y nunca entiende qué es eso, ¿verdad? O sea, ver morir a la gente, eso es lastimoso, porque la gente se muere porque está dormida y no entiende que puede estar aquí vivo, ¿verdad? Y Jesús había estado ofendiendo a la gente ahí en esa época. Él estaba predicándole a la gente y la estaba ofendiendo, iba a ofenderla, y la gente se sentía mal y la gente se le fue, porque él tenía 5,000, 6,000 personas que le seguían a él, pero cuando empezó a ofenderlos, la gente se fue. La gente no aguantaba, no, se molestaba al oírlo hablar, la gente no le aguantaba, y le quedaron los discípulos, que tenía 70 discípulos por todos, le quedaron, de todas aquellas 5,000 personas le quedaron 70 discípulos, y siguió ofendiendo a la gente con la palabra, y le quedaron 12 discípulos. Y entonces los discípulos también sentían que era ofensiva. Los 12 discípulos sentían que lo que Jesús hablaba era muy pesado, ¿verdad? Que la gente no lo aguantaba. Y entonces, por eso dice el verso 66, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Mira, o sea, ya ellos se fueron, o sea, que ellos no les gustaba lo que Jesús hablaba, la forma de hablar. Y dice el 67, dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Mira, o sea, que era tan ofensiva la palabra que hasta los 12 no aguantaban, los 12 discípulos, porque ya toda la gente se le había ido a Jesús, no le había quedado nadie. Y entonces los 12 ya también les dijo que si ellos se querían ir, se podían ir, les dijo, ¿verdad? Y entonces Pedro fue el verso 68, contestó, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Ahí está, ¿no? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahí está. O sea, usted puede buscar en todo el planeta, en toda la ciencia, en todo lo que existe, cómo vivir eternamente, y no hay. No hay. Usted puede buscar donde sea, como sea, y usted no va a encontrar ninguna fórmula, ninguna ciencia que le indique cómo usted va a vivir. Así es. Entonces, por eso es que Pedro, cuando oía hablar la palabra de Jesús, miraba que se podía vivir. O sea, ellos oían la palabra y sentían que tenían el deseo de vivir y podían vivir. Y ese es el efecto de la palabra de Jehová Dios, que produce ese deseo de vivir y esa confianza de vivir. Pero solo la palabra de Jehová Dios produce eso.
La gente puede hablar y predicar y hacer tantas cosas, pero no producen ese efecto. No producen, como decía un hermano, hay como 10 pastores en un lugar ahí y todos hablan de morirse. Por eso usted mira, en las iglesias se predica de que la gente va a morir con Cristo, ¿verdad? Y la gente no le pueden hablar de palabras de vida eterna, porque tampoco ellos la tienen. Entonces, por eso es que Jesús, esas ofensas eran las que hacían vivir a la gente eternamente. Así es. O sea, la palabra entre más ofensiva que la daba Jesús era la forma en que la gente puede vivir. Y entonces la gente no la aguantaba. Y entonces Jesús les habló de amor primero, les habló porque de tal manera amó Dios al mundo, en este mismo libro de Juan, y les dijo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces Él les habló de amor, pero cuando empezó a ofenderlos, entonces ya no les gustaba. Y aquel gentío se les fue, se les escondió. Se fueron todos porque estaba muy ofensivo Jesús. Pero ¿qué pasaba? Esas cosas que Jesús ofendía es lo que se le llama la sangre de Cristo, la sangre del Cordero. Entonces dice el verso 53, mire cómo dice el 6:53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahí está. Mire, les explicó que si la palabra no les gustaba y no la ponían en práctica, no iban a vivir. Así es. Por eso cuando usted viene aquí y oye la palabra, usted tiene que acostumbrarse a la palabra, tiene que gustarle la palabra, y aunque sea ofensiva, tiene que gustarle. Porque la gente, si no le gusta la palabra ofensiva, o sea que es de parte de Dios, entonces no tiene vida. Por eso les decía, mire, vuelvo a leer el 53 del mismo San Juan 6:53, dice: y de cierto, Jesús les dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahí está, mire, quiere decir, de cierto os digo, que si no hacéis la voluntad del Hijo del Hombre, mire, o sea, la carne quiere decir hacer la voluntad de Jesucristo, y bebéis su sangre, mire, no tenéis vida. Ahí está, mire, ¿qué es beber la sangre? Es aguantar la palabra y que la palabra nos guste. ¿Qué le parece? Que a usted lo ofendan y que le guste la palabra. Qué problema ese, ¿verdad? Pero imagínense que es la única forma en que la gente puede vivir. Y por eso decía él, de cierto os digo, que si no coméis la carne, ¿sí? Entonces, era ofensivo para aquella gente esas palabras. O sea, la voluntad de Jesús. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, dice, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahí está, ¿no? Entonces, la palabra, si a la gente no le gusta, entonces la gente no puede vivir. No puede vivir. Porque usted puede ser buen cristiano, excelente cristiano, y si no le gusta la palabra, no puede vivir. Usted puede ser muy consagrado, una persona que se cuida, que hace ejercicio, que hace todo, sí, que es mágico, sí, que es Superman, sí. Conozco montones de personas así, y quieren vivir. No. Si no coméis la carne y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Sí? Y dice el verso 55, dice, ¿ve? Porque mi carne, decía, ¿ve?, es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Ahí está. O sea, que la palabra es la única y la voluntad de Jesús es la única que le puede dar vida a la gente.
De ahí usted puede buscar por todo el planeta, hacer su propia religión, hacerse pastor, hacerse profeta, y si no le gusta esta palabra, no puede vivir. Por eso la gente que ha muerto, nosotros sabemos que no le gusta la palabra, no la aguantan, no le aguantan, la molesta, y uno tiene que comerse la palabra. Por eso la gente se iba, por eso la gente se muere. Por eso la gente se escondían de Jesús y no querían oírlo, ¿entiende? ¿Pero por qué? Porque eso era lo que sanaba, eso era lo que limpiaba. Entonces dice el verso 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahí está, ¿sí? Porque lo que Dios quiere es que la gente permanezca, ahí está. Dios quiere que usted esté aquí siempre, que usted esté vivo siempre. Si usted se muere, es que no le gustó la palabra, no le gustó. No le gustó, no la aguantó, y la gente sin la palabra no puede entender, no sabe qué es lo que está haciendo aquí. La gente está dormida. Por eso usted tiene que acostumbrarse a oír la palabra, y por eso vuelvo a leer el 56, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahí está, ¿sí? Uno tiene que acostumbrarse a oír la palabra y trabajar con ella. Usted tiene que acostumbrarse a eso. ¿Por qué? Porque nada lo puede mantener vivo acá. Nada, nada. Usted puede ser la persona más entregada. Han habido miles de personas entregadas a estar leyendo las Escrituras, pero no pueden vivir. ¿Por qué no pueden vivir estas personas? Porque las personas no saben que necesitan ser limpiados. Jesús decía en el mismo 17 de Juan, decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí está, ¿sí? O sea que la palabra es necesaria para que la gente la viva. O me decía un hermano, un consagrado, me decía que no viene a esta iglesia, que me quería preguntar y me decía que es, bueno, varias cosas de doctrina, y yo le decía que hay que oír la palabra, le digo yo, porque ellos entienden un montón de cosas, pero son tradiciones como las de Pablo, ¿verdad? Que Pablo tenía un montón de tradiciones, pero a él no le funcionó nada de eso, ¿entiende? Él mismo no quería vivir, él mismo no deseaba vivir, mientras que la palabra sí lo hace vivir. Y entonces él me decía, le voy a seguir preguntando, me decía, ¿verdad? Porque tengo curiosidad bastante, me dice, ¿verdad? Yo no sabía que usted era el pastor. Yo no sabía que usted era el pastor de ahí, decía, ¿verdad? Bendito Dios. Entonces, por eso es que dice la palabra, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y entonces por eso también la gente tiene que acostumbrarse a la palabra. Recuerde que sin la palabra la gente solo va a estar un tiempo aquí. Acostúmbrese a la palabra. Si la palabra le molesta, es lo mejor que usted puede vivir. Si a usted le molesta la palabra, óigala, óigala. Óigala, porque eso lo va a hacer vivir. Pero si a usted no le gusta, entonces no va a poder vivir, aunque sea buen cristiano. Aunque sea buen cristiano. Por eso la palabra ya está en el internet, para que la gente la escuche. Y si no se la come, no puede vivir. Y mire cómo dice, ¿ve? El verso 57 dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Mire, Jesús hablaba de Jehová. Yo vivo por Jehová, decía, ¿verdad? Y dice, mire, asimismo el que me come, mire, o sea, el que hace lo que yo estoy haciendo, decía, mi voluntad, mire, él también vivirá por mí. Ahí está, era la palabra, lo que él explicaba y la ofensa que él tenía, ¿verdad? Y entonces la gente no la soportaba eso, no lo soportaba, porque a nadie le gusta que le digan nada, si la gente es delicada,
Usted, una mala mirada que le dio una gente y anda ofendida a la gente. Así es. Entonces, imagínense la palabra así como ofende, que es terrible la palabra, hermano. Pero ¿qué sucede? Nadie lo va a llevar a pensar y a sentir la vida eterna más que esta palabra. Nada. Puede oír a los mejores predicadores del planeta, así es. Puede oír a los mejores cantantes y no le van a dar vida. Ellos no saben qué es la palabra de vida eterna, de a dónde se saca, cómo es que viene la palabra de vida eterna. Y entonces por eso la gente quiere oír, porque yo he ido a otros lugares en estos tiempos y miro que otras iglesias se ponen a grabar la palabra también y se ponen a oír. Y miraba y digo yo, verdaderamente, solo dicen cosas de Pablo, ¿verdad? Que en Cristo es nueva criatura, ¿verdad? Somos salvos por gracia. Y va a repetir un montón de textos. Pero eso no los hace vivir. Esos no son palabras de vida eterna. Yo miraba a unas mujeres oyendo unas predicaciones, hasta me senté un ratito a oír qué es lo que predicaba aquel hombre. Pero era en una emisora, ¿verdad? Pero lo tenían en alta voz en un negocio, en una tienda ahí. Yo decía, Dios, esta gente cómo va a vivir oyendo eso. Y todos alegres y todos pentecostales de los que hacen bulla, ¿verdad? Pero yo decía, Dios, ¿cómo van a vivir estas personas? ¿Cómo van a vivir estas personas? No pueden vivir. Entonces, digo yo, ¿cómo va a poder entender si las palabras estas son de Jehová Dios? En este planeta no existe absolutamente nada que lo mantenga vivo a usted. Nada más que la palabra. Así es. ¿Qué le parece? Y si usted no se acostumbra, porque aquí la gente se ha muerto por eso. Porque le gusta la comodidad, la gente le gusta el bienestar, la gente le gusta vivir una vida social normal. Pero si algo ya le ofende, ya no le gusta. Y entonces eso le pasa a la gente aún aquí, ¿verdad? Que si no le gusta la palabra, no puede vivir. Entonces dice el verso 58, mire, el 57 dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Ahí está, mire, nada, solo Jehová es el Padre viviente. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. La gente quiere vivir diciendo Cristo, diciendo el Señor, que tengo gozo en mi alma, y van a sacar aquel montón de textos de los de Pablo, y nada. Y digo yo, ¿cómo van a vivir si el Dios viviente es Jehová? O sea que si uno no llega al Padre como Jesús dijo, uno no está haciendo nada, solo está dando vueltas aquí. Y entonces ellos cayeron ahí, ellos cayeron en esa trampa de que la gente es cristiana y buena cristiana, hermano. Porque uno lo ve, pero mira que no entienden, que no saben, que ellos lo hacen por costumbre, por tradición. Entonces dice, mire, cómo me envió el Padre viviente y yo vivo por Jehová. Miren, el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Miren, qué cosa. Por eso la palabra tiene ese misterio escondido y dice el verso 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres. Mire, les explicaba que podrían ellos haber oído a todos los profetas y tenerlos en fila y ellos no iban a vivir, porque la palabra de vida eterna es de parte de Jehová Dios, Y entonces, mire cómo dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. Mira, y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Ahí está. Mire, o sea, era lo único que podía hacerlo vivir. Por eso cuando Jesús ya no estaba, ellos ya no podían vivir. Porque ninguno sabía cómo ir a traer la palabra de vida eterna. No sabía cómo era. ¿Cómo era esto de la vida eterna? ¿De dónde viene esa palabra de vida eterna? Y mire cómo dice el verso 58 otra vez, dice,
Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. Ahí está, mire, está hablando de vivir, y la gente se murió. Por eso se murieron los profetas. Todo eso yo le preguntaba a Dios que por qué habían muerto estos hombres. Porque la gente necesita las palabras de vida eterna. Recuerde que cuando Adán fue echado del huerto, fue por eso. Adán fue echado del huerto, porque él dijo, oí tu palabra, oí tu voz, y me escondí. No le gustó, le ofendió. O sea, cuando usted decide que la palabra no le gusta, usted no va a poder vivir, no va a poder vivir. Porque necesita la palabra. Si aquel Adán, oiga bien, a aquellos no les gustó la palabra, porque es ofensiva. Es ofensiva, pero es palabra de vida eterna. Y entonces, mire, vuelvo a leer y dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y dice el 60, mire aquí donde se les fueron los 5,000 personas que lo andaban cerquita. Y dice, mire, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Ahí está, mire. Entonces pregúntese usted si usted escucha esta palabra o quiere estar cómodo. Oiga bien, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Yo admiro a la gente que va entendiendo, como escribía en un discipulado una hermana, gracias a Jehová y que tenemos estas palabras de vida eterna, buen hermano, digo yo, es increíble cómo hay personas que ya están entendiendo que estas palabras lo hace sentir diferente. A usted no lo va a hacer sentir diferente ser cristiano, portarse bien y hacer 1000 maromas cristianas. No, eso no lo va a mantener vivo, ni lo va a cambiar su interior. Mientras que la palabra sí le enseña cómo vivir. Y entonces dice, mire, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Mire, eso es lo que se llama la sangre. Sin la palabra dura no le pueden quitar lo que a usted lo mata. Así es. Sin la palabra fuerte, usted no se le puede quitar lo que a usted le quita la vida. Sí. Toda la gente es cristiana, pero busca un evangelio cómodo. Y eso era lo que buscaba Pablo. Pablo quería estar cómodo. Él quería ser superior a los otros apóstoles. Quería que los demás apóstoles se miraran pequeños a la par de esa eminencia que se llamaba Pablo. Y por eso Pablo lo adoraron, porque eso era lo que él buscaba, una adoración del pueblo, y el pueblo lo adoró. Y eso lo hizo perder su vida. Y por eso Jesús, mire cómo dice, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Ahí está. Entonces usted tiene que saber que lo único que a usted lo va a mantener vivo es la palabra. Y tiene que acostumbrarse a oírla. Si no la oye, no va a poder entender qué está haciendo aquí. Y si se enferma, no va a saber cómo salir. Sí. No va a saber cómo es que se sale de la enfermedad y de la muerte. Y dice el verso 61, mire, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Mire, ahí está. ¿Sabe qué me decía Dios? Mira, estas personas no están de acuerdo en lo que estás predicando. Y me decía, y entonces me decía, estas personas van a morir. Yo decía, Dios, es increíble cómo la gente les ofende la palabra y la gente no va a poder vivir. Y entonces eso me asombraba, porque uno cree que todas las personas aquí quieren vivir y no, hay personas que no quieren vivir.
porque la palabra les ofende. ¿Entiende? Y entonces vuelvo a leer el verso 61. El 61, sí, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto. Mire, los discípulos. Y eso me decía Jehová. Mira, la gente se ofende, José Antonio. Y la gente comenta que no está de acuerdo. ¿Sí? Y yo decía, Dios, pobrecita la gente, porque no puede vivir. Imagínense que 5,000 personas empezaran a ofenderlas para que vivieran eternamente. Y ofenderlas para que fueran limpiados, sanados, santificados. ¿Qué le parece? Y entonces dice el verso 62, mire, esto os ofende, dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. Ahí está, mire, ellos no sabían quién era el que estaba ahí, que era Jesús, Jehová Dios, Jesucristo, Jehová Dios. Y mire cómo dice el 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mire, pero hay algunos de vosotros que no creen. Ahí está, mire, Jehová así me decía, estas personas no van a vivir, me dice. Y cuando entren en angustia, no van a poder salir porque no saben cómo es. Porque para vivir tiene que escuchar la palabra, y si no se come la palabra no va a poder vivir. Oiga bien, que si no le gusta la palabra no va a poder vivir. Si no le gusta la palabra no va a poder vivir. Si usted solamente se está acomodando y no se enfrenta a una palabra que lo hace sentir vivir eternamente. Yo admiro a la gente que aguanta la palabra y le gusta y siente el deseo de vivir, y digo, Dios, esta gente es inteligente. Y entonces dice el verso, el 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ahí está, mira. O sea, la gente se fue mejor. Por eso es que usted mira que a la gente le cuesta venir a la iglesia, porque la gente no cree. La gente nada más está pensando en trabajar, en ganar, que Dios lo bendiga, saludes, amén, yo te amo con el amor de Jehová, y ya estuvo. Eso es todo. Pero no está pensando de que puede vivir, porque no entiende. Eso es el gran problema. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dice el 65, mire, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ahí está. Mire, la gente que cree y que entiende es de parte de Jehová. La gente que cree y que entiende de parte de Jehová y va a poder vivir. Y dice el verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Ahí está, ¿sí? Como la mujer de Lot. Ahí está. Imagina aquel montón de gente que seguía a Jesús y se fueron, no aguantaron. Querían estar cómodos. No se daban cuenta que había que tomar su cruz cada día y seguirle, y comerse la carne y la sangre del Cordero para vivir. Y por eso dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, mire, ahí le quedaron los 12, ahí está. Y no piense que eran pan de Dios aquellos 12. No eran pan dulce aquellos, eran lanas, sí, entiende. O sea que era gente perversa, entiende. Y entonces dice, mire, y dijo, ve, en el 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Sí? Ahí está. ¿Los ofendió? Sí. Por eso es que aquí en la iglesia a usted no lo llamamos, porque usted tiene que negarse a sí mismo. Si usted quiere vivir, va a tener que negarse a sí mismo. Tiene que esforzarse y tiene que gustarle la palabra, porque recuerde que es la vida eterna.
O sea, la vida eterna no la va a hallar en una chiclera, en un lugar donde estén vendiendo horchata, no. No la va a hallar en un banco, no la va a hallar en un hospital, no la va a hallar en un centro científico, en una universidad, no la va a hallar. Solo la palabra es de vida eterna, así es. Y entonces por eso dice el verso 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Ahí está, mire. Él sabía, mire, ahí sintió y se dio cuenta que sin esa palabra no hay vida, no hay vida. Por eso usted acostúmbrese a la palabra. Entonces dice otra vez el 68, y respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahí está, mire. Tú tienes palabras de vida eterna. Por eso la gente a mí me ha dicho, hermano, voy a ir a otra iglesia. Vaya pues, le digo yo. Vaya, tome agüita de café, ¿verdad? Bendito Dios. Agua tibia, bendito Dios. Pero aquí la palabra es ofensiva. Pero es porque son palabras de vida eterna. Si la gente no las oye, no se da cuenta de que está dormido. Mire cuánta gente se ha muerto en el universo. ¿Cuánta gente se ha muerto en todo el mundo? Son millones. ¿Y por qué no pueden vivir? Porque no tienen palabras de vida eterna. Mire cómo dice en el capítulo 10 del mismo Juan. Bueno, le voy a leer el 8, 43 y 44 para recordarle cómo Jesús llegaba al punto de ofender tanto que les decía las cosas, se las restregaba en la cara. Bendito Dios. Imaginen un Jesús lleno de amor, pero con la sangre hervida, como dice, con el machete, quería decir, o sea, con la espada aguda. Dice el capítulo 8:43, porque eso era lo más difícil para que la gente viviera, era que oyera la palabra. Es que la gente cree que siendo buen cristiano va a vivir. No, mi hermano, no. Si usted no oye la palabra, usted no va a poder vivir, no va a poder vivir. La palabra, por eso usted tiene el privilegio tan grande de que la tiene grabada y la puede llevar a su casa, así como el agua potable, que tiene la llave, solo la abre y ya, ¿sí? Así de sencillo, así de sencillo. Pero si no lo hace, sino que se va acomodando y se va acomodando y se va acomodando y los años le van entrando, llegan los momentos difíciles, como dijo Salomón, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. ¿Sí? O sea, los años le van a arrinconar, aunque usted sea buen cristiano, pero necesita la palabra para que lo sustente. Sin la palabra no se va a poder sostener, no se puede sostener, los años le van a arrinconar, sí, le van a arrinconar. O sea, que no piense que es que yo soy enemigo suyo. No, no. Es que solo eso puede dar vida. No hay otra forma. Entonces les decía, el 8:43, mire cómo dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Ahí está, mire, es un lenguaje espiritual. Es una dimensión arriba de la mente de los seres humanos. Los seres humanos tienen muy limitado el pensamiento y el corazón. Y a causa de eso, no pueden entender la palabra. Y por eso el ser humano no sabe qué es lo que le pasa. Pero si usted oye la palabra, esto le va a abrir el entendimiento, le va a abrir el corazón, le va a hacer ver las cosas diferentes a lo que usted se imagina. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque usted tiene una mente reptil, su mente es muy baja. Si a usted le gusta oír cosas negativas, su mente es muy reptil. Y entonces dice, ¿ve? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahí está, mira, eso. Entonces la gente se acostumbra a oír a los enojados, mira. Y entonces la gente no puede vivir. Si usted escucha cualquier cosa en este planeta se va a morir. Sí. Aunque se llame pensamiento positivo, sí. Aunque se le llame como se llame, sí. Como decía,
pensamientos del corazón. ¿Sí? Como usted le pongan nombres, si usted cree que eso es lo bueno, se va a morir. Tiene que aprender que la palabra lo santifica y lo limpia. Entonces Jesús tuvo que ofenderlos y correrlos de un solo. Mire, vosotros sois, dice el 44, de vuestro padre el diablo. Mire, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido enojado desde el principio. Ahí está, mire. Si usted oye a la gente enojada es como un animal, como tener un gato, como tener un perro, como tener así. No piensa, no analiza, no siente. O sea, así es el ser humano. Dice, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido enojado desde el principio y no ha permanecido en la palabra. Mire, tu palabra es verdad. O sea, usted tiene que acostumbrarse a la palabra. Si usted no se acostumbra a la palabra y se pone a oír a los reptiles, va a morir. Y después no me pregunte a mí, hermano, ¿y qué pasó? ¿Y quién echó el gol? Pues, ¿verdad? Lo echó Rubilio, le digo yo, ¿verdad? Bendito Dios, el negro se lo llevó, ¿entiende? O sea, que se muere la gente si no oye la palabra. Y la gente me reclama a mí. No, les digo yo, si usted no se apega a la palabra y no le gusta la palabra, no puede vivir. Y la gente no se imagina el costo que tiene. Y por eso dice, los deseos de vuestro Padre queréis hacer, dice, Él ha sido enojado desde el principio y no ha permanecido en la palabra porque no hay palabra en Él. Ahí está. Miren, no es la palabra de Dios lo que se predica en la radio y la televisión. No es la palabra de Dios porque son personas que son enojadas. Toda persona que es enojada y predica no es la palabra de Dios. Es la palabra de la persona, así es. Es la palabra de la persona. Esa es la diferencia. Y por eso dice, porque no hay palabra en él. Cuando habla, mira, mentira. O sea, mentir quiere decir hablar con enojo. Toda la gente que tiene enojo y habla está mintiendo. Está mintiendo. Toda persona que habla y tiene enojo está mintiendo. Y por eso decía, mire, porque cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, o sea, es enojado. ¿Qué le parece? Y a mí dice, porque digo la verdad, no me creéis. Ahí está, ¿me? Y por eso yo les digo, la gente se muere porque no entiende, no entiende. Y mire cómo dice, a mí porque digo la verdad no me creéis. Y dice el 31, mire cómo dice. Mire, Jesús ofendía todo el tiempo, ¿verdad? Pero la gente no cree que así era el evangelio. Como decían unos, ¿verdad? Ese pastor sí es ofensivo, ¿verdad? Pero es que si no, se van a morir. Si a la gente no le gusta este evangelio ofensivo, o sea, nosotros somos atacantes, sí, somos ofensivos, sí. Usamos 3 delanteros, justicia, amor y humildad, así es. Ese es. Y mire cómo dice el 31, dice, dijo entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Ahí está, ¿no? Usted tiene que acostumbrarse a la palabra. Si no, sus sentimientos van a cambiar y va a ser como los demás seres humanos y se va a volver débil y se va a enfermar y lo van a convencer para morirse. Y va a decir, como todos los que ya están muertos dicen, somos de la muerte. Así es. Pero si usted oye esta palabra, siente, piensa, dice, voy a vivir. Amén. Esa es la diferencia. Entonces dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la palabra. Mira, usted tiene que entender la palabra. Y la palabra os hará libres. Ahí está. ¿Qué le parece? Es la palabra la que lo va a mantener vivo. No es otra cosa que lo va a mantener vivo. Tiene que acostumbrarse a la palabra. Usted quizás esté cómodo, esté cómoda y quiera tener un evangelio relajado, pero se va a morir. Se va a morir. Los años le van a ir enseñando y lo van a ir arrinconando y va a después querer lamentarse como Salomón.
que Salomón cuando ya tenía apenas 60 años, oiga bien, era un muchacho de 60 años. Era un muchacho, pero estaba totalmente terminado. ¿Qué hace la palabra en nuestro interior? Hace que nosotros podamos vivir. Y si no lo oímos, no podemos vivir. Entonces dice, Jesús les dijo, les respondió. El verso 32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto digo, que aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Ahí está. Mire, el enojo esclaviza a la gente y la gente no lo ve. No lo ve. Cuando usted tiene pensamientos tan bajos como el enojo, el resentimiento, todos esos pensamientos vienen del enojo. Sí. Cuando usted no tiene ganas de venir a la iglesia, todos esos son pensamientos del enojo. Todo eso es esclavitud. Y todo eso le va a quitar el deseo, la fuerza de vivir. Y Jesús dijo el 35, mire. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Ahí está. ¿Mire? El hijo sí queda para siempre. ¿Y cuándo es hijo uno? Cuando permanece en la voluntad, en la palabra, se come la carne, como dice, del Hijo de Dios. Y mire cómo dice el 37. El 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Para eso es esta palabra. Para que usted pueda vivir y sea librado de la muerte. ¿Quién le va a hablar palabras de vida eterna? Nadie. Mire cómo dice en el capítulo 10. ¿Por qué la gente no puede vivir? ¿Y por qué aunque la gente predique, no tiene vida? Porque la gente es cristiana, pero solo es cristiana éticamente, es educada, gente cristiana educada. Qué bonito, ¿verdad? Muy amable la gente. Así me preguntaba una pareja que tenía una hacienda y les estaba yendo mal. Y me decía, mira que nos han robado el ganado, nos han robado esto y todo esto. Y les decía yo que tenían que consagrarse a Dios, pero ellos querían vivir, y ya tenían 50 años, y querían vivir prosperando, y querían prosperar más, y querían vivir como cipotes de 16. No, le digo yo, ya les dieron 50, y ya los gastaron, les digo yo, los malgastaron 50 años. Tienen que dedicarse a buscar a Jehová, le digo yo, ¿verdad? Tienen que dedicarse a buscar a Jehová. Y sintió muy pesado, porque hay gente que tiene mucha opulencia, mucha cosa, ¿verdad? Y entonces se murió el hombre, y solo tenía 54 años. ¿Qué le parece? Y joven. Y uno dice, verdaderamente es increíble. Se murió el hombre. Y la esposa no me volvió a decir nada, ni pico. Que yo les aconsejé exactamente y le digo yo, mire, tienen que buscar los dos a Jehová. Si no buscan a Jehová, la muerte viene cabalgando por ahí, le digo. Porque la gente no sabe que la palabra es lo único que lo puede hacer libre, lo puede dar vida. Porque no en ninguna parte no hay palabras de vida eterna. Todo es social, todo es hecho por el enojo. Montón de gente enojada en la televisión y la gente cree que están hablando la palabra de Dios. No, mi hermano, mire cómo dice el capítulo 10, verso 1, dice, de cierto os digo, mire, el que no entra por la puerta en el reino de Jehová, mire, de la paz de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ahí está, mire. ¿Qué le parece? O sea, todo el mundo le va a decir que es pastor. Y no es así. No es así. Si la gente no entra, como dice, por la puerta, no sube, sino que sube por otro lado, es ladrón y salteador. O sea, quiere decir que nada más lo hace por un interés y que le gusta el dinero nada más. Pero que va a tener palabras de vida eterna, no las va a tener. No las va a tener. Entonces dice Jesús, el verso 2, mire, mas el que entra por la puerta, el pastor
de las ovejas es. Ahí está. ¿eh? O sea, no cualquiera puede decirle que es pastor. No, mi hermano, si tiene enojo no es pastor. No es pastor. No es pastor. Porque va a hablar con el enojo. Y hablar con enojo es lo mismo que mentir, engañar, inspirarse nada más, contar un cuento, una anécdota. Sí, le voy a contar la anécdota de la hermana Chepita. Sí. Y usted va a quedar con la hermana Chepita. ¿Y quién es la tal Chepita? ¿Verdad? Bendito Dios. Y así es. Por eso se predica un evangelio que no es de vida eterna. Es bonito ir a los predicadores. No le digo que a veces yo me siento a oírlo así. Cuando los encuentro en la calle predicando y me siento a oírlo. Y este hombre, ¿para dónde lleva a la gente? Digo yo. Este ¿para dónde lleva a la gente? Y está más bravo que el vecino. Sí. ¿Entiende? ¿Cómo va a vivir la gente? Por eso dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es mí. A este abre el portero. Y las ovejas oyen su voz. Ahí está. Mire, usted necesita oír la palabra. Este evangelio es para gente humilde, para gente inteligente, para gente que tiene deseo de analizar por qué está aquí, por qué Dios lo trajo a este planeta. Sí, así es. O sea, para gente de ese tipo. Y mire, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. A mí. Por eso la gente tiene que ser humilde. Si no, la gente no puede vivir. No puede vivir. Y mire, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ahí está. A mí es la palabra. Si usted siente que la palabra es para vida y la entiende, usted va a vivir. Si usted no entiende la palabra, no va a poder vivir. Así es. No va a poder vivir. No la oye, no la entiende, no va a poder vivir porque el diablo le va a hablar. Y por eso dice el verso 5, mire, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. ¿Qué le parece? Que si usted se pone a oír otra cosa, se va. Y por eso dice que solo las ovejas van a huir de la voz de los extraños. ¿Qué le parece? Solo las ovejas van a huir de la voz de los extraños. O sea, los enojados le pueden hablar, pero no es palabra de vida. Y por eso es que Pedro decía, ¿a quién iremos? ¿Quién los hacía sentir diferente, que podían vivir? Nadie. Usted en su casa puede oír todas las emisoras, cristianas y no cristianas, sí, y no siente que va a vivir, no. Pero si oye la palabra, siente otra cosa. Siente que puede vivir, pero si se está entreteniendo, eso va a ser difícil para usted. Por eso usted tiene que aprender. Mire cómo dice aquí en el libro de Mateo, por eso, mire cómo dice, ¿ve? Mateo capítulo 13, mire cómo dice, ¿ve? Mateo capítulo 13. Capítulo 13, verso 18, mire cómo dice, ¿ve? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Mire. O sea, usted tiene que entender la palabra. Si usted no entiende la palabra, como Dios me decía, cuando yo leí por primera vez esta parábola del sembrador, Jehová me decía, entiende la palabra, José Antonio. Si no le entiendes, vas a morir. Si no entiendes la palabra, vas a morir. Si solo es que dices que eres cristiano, vas a morir. Yo cuando leí esta parábola me impresionó. Cómo decía claramente cómo uno puede vivir. Y dice el verso 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, ahí está. Mire, ¿cómo se le llama la palabra de vida eterna? Es la palabra del reino. Y no la entiende, ahí está. Mire. ¿Qué es no entender la palabra? Cuando a usted no le gusta, cuando le ofende, cuando le molesta y no la quiere oír. Así es, no entiende. Entonces, ¿qué pasa? Si usted no entiende la palabra, no la oye,
Mire qué sucede, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahí está, mire. Si a usted no le gusta la palabra, va a venir el malo y se lo va a llevar. Se lo lleva. Sí. Mire, cuando la gente se muere, uno quisiera que la gente entendiera la palabra, pero ¿cómo la va a entender, hermano? 100 años que se le predica la palabra, no hacen ningún esfuerzo por entender. Usted tiene que oír la palabra y entenderla. Y mire cómo dice el 20, dice, el que fue sembrado en pedregales, dice. Dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Así es, hay gente bien entusiasmada. Qué bonito esa gente, ¿verdad? Hay gente que es bien entusiasmada con la palabra. Pero cuando ya empiezan a sentir la aflicción, ahí es donde se corren. Pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración. Ahí está, miren los entusiasmados. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahí está, miren. Hay gente que no quiere sentir aflicción. Ay, no, hermano, yo mejor me voy a ir a Juan Gabriel, ¿verdad? Sí, el hombre ya se fue por eso. Se adelantó, ahí les dejo a los tontos mi música, dijo. Para el que me quiera seguir, pues que me siga, ¿verdad? Así es, entienden. Sí, ahí dejaron todos esa herencia para que la gente lo siga. Y por eso dice, mire, de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahí está. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Mira. Pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza, mire, ¿qué cosa es el engaño? Es estar entretenido. Si usted cree que está haciendo algo bueno antes que la palabra, usted está engañado. Usted se engaña. Usted tiene que tener tiempo para oír la palabra. Tiene que tener tiempo para vivir. Sí. Pero como dice ahí el 22, mire, el 13:22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo, mire, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahí está, mire. Dice que la palabra se ahoga si usted está entretenido. La palabra se ahoga. No le funciona. Sí. Por eso usted acostúmbrese a la palabra. Y mire cómo dice el 23. Mire qué texto este. Cuando yo lo leí, Jehová me decía, vas a entender correctamente esto, porque esto es lo que está matando a tanto cristiano. O sea, mire cómo dice el 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Ahí está, mire, hay un montón de gente que es cristiana que no oye ni entiende la palabra. Pero si usted la oye y entiende la palabra, dice, da fruto, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mire. ¿Saben qué se nota que usted entiende la perseverancia? En la perseverancia al 60, al 30 y al 100 por uno. O sea, ¿cuántas veces a usted le gusta venir acá? ¿Cuántas veces usted va a perseverar? ¿Por qué afloja? ¿Por qué se le bajan los ánimos? Porque se le ahoga la palabra, porque hay aflicciones, o porque no le entiende y el malo se lo lleva. Sí. Usted tiene que saber que tiene que luchar, tiene que negarse a sí mismo. Tiene que oír la palabra tiene que limpiarlo, tiene que santificarlo, porque son palabras de vida eterna. Por eso Pedro sabía que sin Jesús, ¿a quién iremos? Dijo él. Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, usted puede vivir. Usted tiene la palabra ahí, óigala, óigala. No tiene otra forma. Puede buscar mar y tierra. Puede buscar cualquier cristiano bueno. Y si no entiende, si no se ha humillado, no entró por la puerta en el redil de las ovejas, es ladrón y salteador. O sea, es enojado, quiere decir.
Si una persona es enojada, aunque le hable bonito, sí, es mentira todo. Sí. Por eso usted tiene que oír la palabra. Y la palabra, como dijo Pedro, ¿a dónde iremos? Nada lo puede mantener vivo a usted aquí. Nada. Lo han intentado montones. Sí. Eso es como viajar a Neptuno, sí, al planeta. Sí. Para la gente es difícil, como Jesús decía. Y le dijeron, ¿es difícil eso? Es imposible, le dijeron. Pero él dijo, para Dios no hay nada imposible. Quiere decir que usted oye la palabra y deja que la palabra trabaje en su vida. Y le haga ver otras cosas, cosas que no se ven cuando usted oye a los extraños. Mire, cuando usted oye a los extraños solo piensa en la muerte, en las enfermedades, en la pobreza, en el fracaso, en el dinero, en la envidia, sí. Pero si usted oye la palabra y le gusta y la entiende, tiene palabras de vida eterna. Por eso Jesús decía que había que permanecer en la palabra. El que oye, dice el 23, mire, es más el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra. Mira. O sea, se humilla, quiere decir, o sea, es oveja y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahí está. Mire que esto mismo está en Lucas capítulo 8. Mire cómo dice. Lucas capítulo 8. Mire qué interesante. Esto está aquí en Lucas capítulo 8. O sea que Jesús, aquí le voy a leer estos dos textos interesantes, el 8:14 y el 15, pero aquí habla diferente, pero es de lo mismo, que usted fácilmente se ahoga. Hay demasiadas cosas que entretienen en este planeta. Cuando usted mira cuánta cosa hay que la gente está entretenida, cuántos años le dio Dios a Salomón para que le buscara. A los 22 años le advirtió y le dijo, tenés que buscarme. Y tenés problemas, tenés que humillarte. Y llegó a 60 el hombre, y solo dijo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que venga la aflicción de los años, sí, los días malos. Te mira la gente no puede vivir. Trata de vivir, pero si no oye la palabra, si no se la traga, no se la come, como Jesús decía, no tiene vida. Mire cómo dice el 8:14 de Lucas. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes. Mire, el trabajo, la gente pone de excusa. Las riquezas que está ocupado, tiene que divertirse. Y no llevan fruto. Mire, dejan de perseverar, quiere decir. O sea, cuando usted viene aquí, esa es una gran señal. Pero si a usted le cuesta, su vida va a ser corta. Mire cómo dice el 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón humilde y manso. Por eso le digo, no es lo mismo que predique una persona enojada a una persona que no se enoja. A mí retienen la palabra oída y dan fruto. ¿En qué? En la perseverancia. Por eso cuando a usted le cuesta venir acá, es que se está quedando. Se está quedando. Se está quedando y en una de esas se queda y se lo lleva. Y llega el mal, lo dice, y le roba lo que fue sembrado. Y no entiende. Y se muere. Y dice, que, hermano, ¿qué pasó? ¿Verdad? Sí. Porque el diablo está esperando que usted deje de perseverar. Si lo hace a 30, va a vivir un poco, ¿verdad? Si lo hace al 60%, otro poquito más va a vivir. Pero si lo hace al 100%, palabras de vida eterna. Póngase de pie. Gracias. Gracias, Dios. Te adoramos, te exaltamos, Padre. Eres bueno, eres maravilloso. Gracias por tenernos aquí, Padre. Gracias por este lugar. Gracias por estas personas. Bendígalos, Padre, llénalos de su espíritu. Todo el que escucha su palabra y desea vivir, Padre, le adoro por su bondad y su
Amén.